Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro guía espiritual, nuestro director es el Moré Yohanan Besma, que Hashem lo guarde, que Hashem lo bendiga. En este video vamos a hablar de la festividad de Shavuot. Preguntas que siempre nos hacen los noágidas, los integrantes de las naciones, si se pueden festejar las fiestas del pueblo de Israel. De esto también vamos a dar respuesta, si puedes festejar o no puedes festejar. Primero, como siempre, te voy a pedir que apoyes este canal a la difusión de la Torá, a los 7 preceptos universales, que nos estés apoyando, dándonos un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, compartir en tus redes, compartir con amigos, con familia. De esta forma también vas a tener el mérito y ser socio de la difusión de los 7 preceptos universales y también de la luz y el mensaje divino que tiene la Torá. ¿Y qué es Shavuot? ¿Qué festividad es Shavuot? Shavuot quiere decir semanas. ¿Y qué sucedió? ¿Qué se recuerda en Shavuot? Nada más y nada menos que la entrega de la Torá. Y fíjense, es una festividad que no tiene mucho simbolismo. Si uno ve, por ejemplo, una menorá que es de 9 brazos, uno dice la festividad de Hanukkah. Si uno ve una azúcar ahí con las 4 especies de árboles, uno dice, bueno, representa Sukkot. En Rosh Hashanah, conocido como Año Nuevo Judío, pero en realidad es el aniversario de la creación del hombre, de la humanidad, la manzana con miel, el shofar, el cuerno del carnero, y uno dice Rosh Hashanah, y así cada festividad con su identificación. En Shavuot no pasa eso. Y siendo que Shavuot es la festividad más importante que todas las demás. ¿Y por qué decimos que es la más importante de todas las demás? Porque ¿qué pasó ahí? Es Matán Torah, es la entrega de la Torah. Y sin la entrega de la Torah, si no está la Torah, si no está Shavuot, no existe ninguna de las otras fiestas. Ni Rosh Hashanah, no existe Sukkot, no existe Hanukkah, ni Pesach, ni Shabbat, no existe nada. Ni siquiera la Mitzvot, no existen los 10 mandamientos. Si no está en la instrucción, a partir de la entrega de la Torá, de hacer todas esas festividades, no existen. Entonces, Shavuot es la festividad más importante que hay. Y también para el no judío, porque en la entrega de la Torá fueron ratificados que los 7 preceptos universales. Y mire qué importante para las naciones. Dios le dio a Adán, porque él creó al hombre, Dios no dejó a la deriva la creación, creó al hombre y le dio 6 preceptos. Luego la humanidad se olvidó de esos preceptos y Dios hizo un nuevo pacto después del diluvio, después del Mabul con Noaj. Entonces Dios, a través del pacto del arco iris, renueva los 7 preceptos universales, porque Dios agregó un precepto más, un mandamiento más, no comer la parte de un animal vivo. Pero nuevamente la humanidad se olvida de los preceptos. Y en la entrega de la Torá, cuando Dios entrega la Torá al pueblo de Israel, rectifica los 7 preceptos universales que le dio a Noaj. Dice el rabino Moshe Weiner que un noágida no debe cumplir los 7 preceptos universales porque Dios se los dio a Adán. No debe cumplir los 7 preceptos universales porque Dios los renovó con Noaj después del Mabul, después del diluvio. Sino que tiene que cumplir los 7 preceptos universales porque están ordenados por Moshe, ¿dónde? En la Torá. O sea, la fuerza de cumplir hoy los 7 preceptos universales está, ¿dónde? En la Torá. Qué importante esta festividad. Si no hubiese estado Shavuot, si no hubiese estado la entrega a la Torá, si no se hubiesen rectificado esos 7 preceptos universales, dice que estos mandamientos se hubiesen borrado de la faz de la tierra. Se hubiesen olvidado totalmente. Pero Dios tomó un pueblo como garantía, el pueblo de Israel, de que la Torá ahora no se iba a olvidar. Esta alianza, que este pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, para que no se olviden los mandamientos del pueblo de Israel y tampoco los 7 preceptos universales. Porque si no, de no existir Shavuot, de no existir una entrega a la Torá, de no existir el pueblo de Israel, ya se hubiesen olvidado, ya se hubiesen borrado de la faz de la tierra los 7 preceptos universales. Entonces, esta festividad es la fuerza de los 10 mandamientos que tiene el pueblo de Israel, 613 preceptos, y también la fuerza de los 7 preceptos universales.
Esta festividad es el centro de todo. En Shavuot el cielo y la tierra se unieron. Moshe ascendió a niveles espirituales y el cielo descendió a la tierra y se fusionaron. Y ahí cuentan los sabios, cuando él trascendió, tuvo una discusión con los ángeles. Los ángeles no querían que Dios entregue la Torá a los seres humanos. Pero ahí Moshe dijo, bueno, ustedes roban. Empezó a cuestionar a los ángeles y a preguntarle, ¿ustedes roban? No, dijeron los ángeles, nosotros servimos a Dios, servimos a Shem, al bendito sea. Entonces, ¿para qué quieren la Torá si la Torá dice, no robarás? Ustedes asesinan. No, nosotros no podemos hacer eso. ¿Para qué quieren la Torá si ustedes no roban, ustedes no asesinan, ustedes no envidian, ustedes no hacen idolatría, no tienen otros dioses? Todo esto lo tiene el ser humano, la Torá es para el ser humano. Moshe le demostró a los ángeles que la Torá era ¿para quién? Para el ser humano. Y tengan en cuenta esto, Shavuot no es una festividad suelta, es la finalización de Pesaj. Está la festividad de Pesaj y a través de la cuenta del Omer, que son 7 semanas, que se cuenta 49 días, después de Pesaj se cuenta 49 días y el día 50 es Shavuot, la entrega, es Matán Torah, la entrega de la Torah. Está ligado y en esa cuenta del Omer es un ascenso espiritual que tiene que hacer cada individuo, cada ser humano, judío y no judío, un ascenso espiritual preparándose ¿para qué? Para recibir la Torá, porque es lo que te va a hacer libre. Primero Dios nos muestra una liberación física cuando se liberó el pueblo de Israel, con Moshe a la cabeza, se liberó ¿de qué? De la esclavitud física del pueblo de Israel en Egipto. Pero ahora Hashem los encamina a través de estas semanas, por eso Shavuot, semanas, a través de estas semanas, a través de la cuenta del Omer, a través de todos estos pasos que dio el pueblo de Israel, atravesando el mar, pasando por el desierto, una elevación espiritual, ¿para qué? Para estar preparado para recibir la Torá. Y ahora no iba a ser una liberación física, sino que iba a ser una liberación espiritual. Tenemos que aprender de acá que primero es que la liberación física y luego la liberación es espiritual. Que no sepamos, pero si hay una persona que tiene hambre y te pide para comer y vos le querés hablar de la Torá, de los 7 preceptos universales, le querés enseñar del monoteísmo, esa persona no te va a escuchar porque tiene hambre. Primero tenés que darle de comer, como hacía Abraham en el desierto, que él plantó un árbol, Eshel, que era una tienda en el desierto, y le daba de comer a la gente. Y luego que le daba de comer, y lo saciaba, y le lavaba los pies, y le traía agua fresca y buena comida, le hablaba a Hashem, digo, agradezcan ahora a Dios el Altísimo, no me agradezcan a mí. Le hablaba de qué, del monoteísmo. Convertía a la gente a que crean en un solo Dios, pero primero la liberación física, luego la liberación espiritual. Dice en el libro Pirkei Avot, si no hay harina, no hay Torá. Y esto es lo que estamos aprendiendo. La liberación primero es física y luego es espiritual. Después que sacias a esa persona que tiene una necesidad física, luego sí te va a escuchar, luego sí va a escuchar los consejos y palabras que tengas para darle de Torá. Y en estas 7 semanas de la cuenta del Omer, que dijimos, las 7 semanas representan a 7 atributos espirituales conocidos como Sefirot. Estos atributos, estas emanaciones espirituales son las inferiores. Hay 10, que 3 son intelectuales, pero las otras 7 son emocionales y está en el cuerpo de cada persona, que es Gesed, que tiene que ver con la bondad, Geburá, con la justicia, Tiferé, con la belleza. Tenemos que trabajar ahí, en lo emocional, en refinarnos como personas, trabajar en la forma que nos relacionamos con los demás, trabajar en nuestro carácter, pulir esos malos rasgos que tenemos, la mala inclinación que está en nosotros, empezar a sacarla, empezar a ser aptos, ¿para qué? Para recibir la Torá. En esta festividad se dice Matán Torá, la entrega de la Torá. Fíjese, la palabra Matán, fíjese la raíz de la palabra Matán, es Mataná, quiere decir regalo en hebreo. Matán quiere decir entrega y Mataná quiere decir regalo. Hashem te regala la Torá, la pone a disposición de la humanidad, pero la otra parte la tenemos que hacer nosotros. Prepararnos, equilibrarnos
y elevarnos para ser aptos receptores para recibir la Torá. Ahora, respondiendo a una de las preguntas que hicimos en el inicio, de qué forma nos conectamos, siempre decimos, en cada festividad, en los judíos se puede conectar a cada festividad que Dios manda también al pueblo de Israel, no de la forma como cumpliendo un mandamiento, que ese mandamiento de celebrar las fiestas es del pueblo de Israel, sino en una conexión espiritual, estudiar la parte que nos pertenece, refinarnos, ir evolucionando espiritualmente. De esta forma nos conectamos a cada festividad y también podemos hacer una cena ese día, esa noche, una cena, pero los mandamientos y los rezos que hace el pueblo de Israel es para el pueblo de Israel. Nosotros nos conectamos en la parte del deleite, en hacer una comida. Puedes leer un párrafo de la Torá donde habla de la entrega de la Torá. Puedes leer algunos teilim, algunos salmos también. Y hacer una comida, estar con tu familia, que sea una noche especial, recordando esto, recordando que la entrega de la Torá y el beneficio que trajo la Torá, no solo para el pueblo de Israel, sino que el beneficio fue y es para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos, también a su familia, como siempre decimos. Gracias por estar apoyando a Casa Noach. Gracias por ser parte, cuando estás difundiendo, cuando estás compartiendo. Suscríbete, danos un like, hace comentario. También cuando lo estás compartiendo, estás siendo socio y estás teniendo mérito a través de donde llega este mensaje, donde llega la enseñanza de la Torá. También estos méritos son para todos los que están apoyando este canal. Entonces les deseamos felicidades para todos. Hasamea Shavuot.